Dato y relato. La realidad no es el mundo que te presentan. El dato dice que el 30% de los uruguayos consume tabaco de manera habitual, más de un 10% cannabis, un 6% cocaína y el 1% tiene problemas con el juego. Paralelamente, los datos advierten que nuestro país está en el primer lugar en América Latina y entre los 10 de mayor consumo a nivel mundial en materia de psicofármacos. En Dato y Relato, es tiempo de hablar de adicciones con Julio Pata Izmendi. Pata, querido, bienvenido. Bueno, buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Cómo andamos? Muy bien, bárbaro. Bueno, ¿qué temita elegiste para hoy, Sí. Algo habías tirado, a ver, para aquellos que recién se enganchan en los últimos días a Dato y Relato, el Pata Izmendi, que además de su rol de fotógrafo, tiene su rol como terapeuta de adicciones. Alguna vez hemos dicho en el programa exadicto, y él nos corrige y nos dice que nunca se es exadicto, sino que se sigue siendo adicto en recuperación, Sí. ¿no? ¿Cuántos años recordemos que vos venís? 11 años 11 años. El 31 de agosto. 11 años. Y él ha recalcado en más de una oportunidad la importancia de él solo por hoy. Hemos hablado de todo eso, hemos hablado de que adicto se es permanentemente, que esa condición no se pierde. Y hoy toca hablar, Pata querido, de recaída. Sí. Bueno, la recaída, el tema que nos trae hoy, es una cuestión presente en todo proceso de recuperación y como enfermedad crónica que es la adicción, a veces hay una tendencia natural a pensar que la recaída es parte. No es lo preferentemente esperable o que se quiera transitar por eso, pero pasa, ¿no? En un proceso que es de día a día y durante toda la vida, la recaída está presente, ¿no? Entendemos por recaída al proceso de retroceso, ¿no? En los patrones de comportamiento y pensamiento típicos de la adicción activa, ¿no? Que finalmente, ahora vamos a empezar a hablar un poco sobre eso, el último punto o el punto final es el consumo nuevamente de sustancias o del síntoma que la enfermedad de la adicción tenga esa persona, ¿no? Sea lo que sea. Hablaremos básicamente del consumo de drogas, ¿no? Que es lo mayoritariamente que pasa y sucede y que hay consultas, ¿no? La recaída no sucede de un día para el otro. O sea, la recaída no pasa inesperadamente. La recaída no es que un día un adicto vuelve a consumir de la nada. O sea, es un proceso de situaciones y determinados hechos que van pasando, que van como anunciando la recaída. Ajá. ¿No? La recaída en sí... O sea, nunca es aislada. No, nunca es aislada. La persona que tiene la desdicha, la desgracia, o la mala suerte, o llamémoslo como quiera llamarse, de tener una situación de recaída, que repetimos que es la vuelta al consumo activo, cuando empieza a repasar los patrones de su conducta, se da cuenta de que se venía anunciando con anterioridad. Y el último punto es el consumir drogas. Yo me traje acá anotado una serie de síntomas, ¿no? Para ilustrar un poco, para que la audiencia se vaya como adueñando del concepto, ¿no? Yo traje varias cosas anotadas, ¿no? Unos síntomas pueden ser el retorno del pensamiento obsesivo con respecto al uso de la sustancia, ¿no? El adicto comienza como a fantasear y a recordar o a pensar. Podemos recordar y refrescar que la enfermedad de la adicción, una de sus características es el pensamiento selectivo, ¿no? La mente del adicto empieza a seleccionar los momentos y por lo general empieza a elegir los momentos de consumo con éxito, claro, o de consumo donde... Eso pasa en la vida, ¿eh? Claro. Eso pasa en la vida. Bueno, es un paralelismo, ¿no? Cuando te estás separando, te vienen a la mente todos los momentos buenos, sí, que tuviste con esa persona. Ahí va, es un mecanismo, cuando muere alguien, te vienen a la mente todos los momentos lindos. Nunca te viene a la mente cuando muere alguien, sí, cuando te peleaste salado con alguien. Sí, tal la cual. La mente es como... selectiva, ¿no? Va seleccionando, va tomando esos pensamientos que ayudan a ir generando y creando una especie de tormenta perfecta que, bueno, ¿no? Va hacia ese rumbo, ¿no? Sí, sí. Hay una actitud de desafío con respecto al plan de recuperación. Un adicto que viene en recuperación, que viene limpio, empieza a cuestionar, empieza a dejar ir a las reuniones, empieza a dejar ir a su terapia, empieza como a dejar en segundo o tercer plano el tema de la recuperación que tiene que estar en primer plano. Es un descuido del plan de la recuperación.
Comienza con aislamiento, empieza a dejar de frecuentar las amistades que no consumen, empieza a tener problemas en su trabajo, empieza a faltar. ¿Es un camino parecido al que transitó cuando empezó a consumir algún día? Bueno, sí, en este caso la recaída habla justamente de eso, ¿no? Ella transitó eso, podríamos decir que cuando un adicto está en carrera y no sabe que tiene una enfermedad, lo empieza a transitar, digamos, ejecutándolo pero sin saber, sin tener la conciencia. Lo que la recuperación hace, genera varias cosas, ¿no? Importantísimas. Primero es... un adicto no es culpable de lo que hizo, en el sentido de que él no sabía, pero sí es responsable de su recuperación. A partir que empezás un periodo de recuperación, sos responsable de tu recuperación. No hay una sola excusa que habilite o que permita justificar tu consumo de vuelta. Si una persona adicta vuelve a consumir es porque porque esa persona lo decide, ¿no? No es una fuerza poderosa, sobrenatural, ¿no? Es porque esa persona, en definitiva, está decidiendo ir a consumir de vuelta. Ahí entra, entre paréntesis, un poco las reservas que le llamamos, ¿no? El adicto a veces tiene esas reservas como guardadas, ¿no? Si mi vieja fallece, entonces me permito. Si mi viejo moriría, yo en ese caso, no hay como y otras situaciones, pero hay pequeñas, como si saco el 5 de oro, Sí, claro. Lo que sea. Claro. Entonces eso deja abierta una puerta donde, bueno, no, pero si pasa tal cosa, sí. ¿No? Entonces eso se empieza a agrandar, eso empieza a como fermentarse, y después si pasa esto también, si cuadra tal situación sí, si me quedo solo en mi casa podría ser, si me voy de viaje no sé cuánto. Claro. Y ahí la fantasía nuevamente el adicto entra a prevalecer pensando y suponiendo que él puede consumir con éxito alguna vez más, cosa que es mentira y es falso, ¿no? También empieza una irritabilidad en las relaciones significativas para el adicto, ¿no? En sus parejas, con sus hijos, ¿no? Empieza a prevalecer la irascibilidad, el enojo, bueno, un montón de cosas que lo van poniendo como incómodo y no lo están dejando fluir o vivir en tranquilidad y en serenidad como lo venía haciendo hasta el momento. Empieza a experimentar algunos sentimientos de depresión y ansiedad. Empieza a tener discusiones, empieza a estar todo el tiempo a estar a la defensiva y a justificar actitudes y conductas, insomnio, intranquilidad, preocupación obsesiva, ¿viste? Por el cuidado de su cuerpo, por el dinero. Bueno, todas cosas, digamos, que van confrontando y chocando con esa planificación o esa forma de vivir que tenía, que era el solo por hoy. Claro, ¿no? claro. Me parece muy importante también hacer una aclaración entre lo que es la abstinencia y la recuperación. Muchas veces pasa que una persona está en consumo, por sí mismo intenta dejar de consumir y logra determinado tiempo de estar sin consumir, ¿no? Y bueno, pero eso no es estar en recuperación, eso claro. es estar en abstinencia, ¿no? Una persona está abstinente, no consume por determinadas situaciones, no sé, me mando una macana, cometo un delito y caigo preso, ¿no? Más allá que entra, por supuesto, droga a las cárceles, pero supongamos que me toca en el módulo 8, el CONCAR, y no me llega consumo, no me llega drogas, ¿no? Yo estoy sin consumir, siendo adicto, y estoy siendo abstinente, ¿no? Porque no me llega la sustancia. Pero en verdad lo que está pasando, no estoy en recuperación. Una cosa es la abstinencia y otra es la recuperación. Muchas veces en personas que están en un periodo de abstinencia y vuelven a consumir, lo definen como que recaí. Y eso no es recaer. En verdad nunca paró de consumir. Claro. ¿No? Uno recae cuando comienza un proceso de recuperación, cuando cambia su vida, cuando está funcionando por determinados valores y patrones que tienen que ver con la recuperación, y se da esta situación que hablamos, que recién enumeré, de un montón de síntomas que van anunciando y van haciendo como el caldo de cultivo para que esa persona finalmente recaiga. ¿Cuándo se puede decir? Hemos dicho que una persona es adicta y es adicta toda la vida, ¿no? Pero ¿cuánto tiempo tiene que pasar desde la última vez que consumió para que tanto él como su entorno lo consideren recuperado? Bueno, acá volvemos está buenísima la pregunta, porque recordemos que el tiempo récord de un adicto son 24 horas, y eso corre siempre, ¿no? 24 horas es el tiempo máximo un adicto, ¿viste? Que puede tener. Ayer ya pasó, mañana no llegó, hoy no consumo, estoy limpio. Bien. Sí, entiendo la pregunta y tiene que ver con la recuperación de un montón de cosas que tiene que ver con su entorno, ¿no? Recuperar la confianza, que le den la llave de la casa. Mil que sus cosas. hijos, En la diaria, 1000. Y que eso no depende del adicto, depende de la otra persona. Y que la otra persona tiene sus tiempos en el trabajo, familiares, parejas, hijos. Eso lo que el adicto tiene que hacer es mantenerse en esa línea de recuperación. El otro lo dirá a las personas, hay personas que
no vuelven a... Yo cuando empecé a quedar limpio, mis vínculos no se recuperaron automáticamente. Vamos bien. Mucho tiempo llevo. Sí, claro. Con algunas personas más rápido, con otras Claro, no. claro. Me he encontrado con gente que hace 8 años que no veía. La pregunta Sí. pata es porque conozco gente que, listo, ahora sí, me recuperé, Sí, por sí. suerte, ya esto, ya aquello, ya lo otro, qué bueno, qué suerte, vamos arriba, estoy para lo que necesite, Ujú. cayó de nuevo. Sí, justamente. Eso tiene que ver con las reservas y con que esa persona no está rendida, ¿no? También podemos recordar que siempre estoy hablando en las columnas de la rendición, ¿no? Del Claro. concepto de un adicto tiene que rendirse ante su enfermedad y Claro. hacer carne, por llamarlo Claro. de buena manera, de lo que tiene una enfermedad, que nunca lo pudo ganar esta enfermedad, que siempre perdió con esta enfermedad, que lo intentó de 1000 maneras, con 1000 sustancias, de 1000 formas, de aquí, de allá, un día, otro día. Y el camino fue una espiral descendente que terminó en un pozo absoluto, ¿no? Entonces, a lo que voy es que el adicto tiene que hacerse responsable de su enfermedad, tiene que hacerse cargo de su enfermedad, y cuando un adicto en un proceso de recuperación le toca la desgracia de recaer, rápidamente tiene que volver a los grupos de autoayuda, volver a su terapia. Porque ¿qué pasa? Pasa este pensamiento bastante lógico, ¿no? Ahora ya está. Ahora que recaí, ahora que me drogué, a la mierda todo. Perdón Chao. la palabra. No, ¿No? sí. Que se vaya todo, ya está, ya lo perdí. A esto me refiero con ese caldo de cultivo y con esta sintomatología que se va preparando en el adicto, ¿no? Empiezo a hacer como pequeñas cosas inconscientemente, otras no. Entonces voy perdiendo familia, voy perdiendo trabajo, me peleo con mi pareja, no estoy bien con mis hijos, en mi laburo me va mal, no sé cuánto. Bueno, un montón de cosas que al final lo último que lleva, que se vuelve tan hostil para el adicto es ese medio donde está viviendo, que finalmente, bueno, más sí, dice, ahora sí. Entonces, ahí es donde la reserva se pone en juego. No hay ningún motivo, ni ninguna causa, ni nada en este mundo que exista que avale que un adicto pueda drogarse. Nada justifica que alguien se drogue. Nada. Me parece un concepto que tiene que quedar muy claro. Cuando una persona está limpia, está en un proceso de recuperación y recae, es porque esa persona lo decide. Y tiene que hacerse responsable. Si no, sería siempre volver a lo que hablamos en la columna anterior, ¿no? La codependencia. Bueno, me doy una licencia, recaigo y ahora otra vez. Porque justamente, y muy curioso, que el adicto tiene ese pegue, ¿no? Muchas veces a mí me ha tocado tocar pacientes que trabajamos mucho esto, ¿no? Que el adicto construye. Y en un segundo cae todo. Cae todo. ¿No? Construye, recupera, va para adelante, recupera afectos, crece espiritualmente, bueno, su vida empieza a tener un sentido, y de repente cae de vuelta. Es un mecanismo muy característico de los adictos eso, ¿no? En cualquier orden, ¿no? No solo con el consumo, en su vida también, ¿no? Construir cosas, ahí está como el pegue de construir, de sacrificarse, de lograrlo, esa zanahoria, es ir tras esa zanahoria, de conquistar algo, y cuando lo conquiste, cuando ya lo tiene, otra vez para atrás. Porque inclusive ese pegue estaba en eso, ¿no? Me ha tocado tener pacientes que pasaba eso, ¿no? Pues, lo que le llamamos la puerta giratoria, ¿no? Que es muy peligrosa esa puerta giratoria. Porque bueno, estoy limpio hace mucho tiempo, me doy este permiso, y después no sé cuánto. La puerta se va achicando cada vez más. Ya cuando uno consume después y recae, no es lo mismo que consumías en carrera. Porque ahí entra a jugar la culpa, la responsabilidad. Internamente uno sabe que eligió hacer eso, uno sabe que perdió su tiempo limpio, que para los adictos es lo más importante de nuestras vidas, es lo más sagrado que tenemos, nuestro tiempo limpio. Entonces todo lo hipotecás por un momento, por una situación o por un momento que vos te dedicás y consumís, y te das cuenta de todo lo que perdés. Porque no solo perdés el tiempo limpio, porque volvés al mismo lugar, te encontrás en la misma situación de consumo, casi en el 100%, donde terminaste de consumir. No vas a ir a consumir a la fiesta de no sé qué, o en el casamiento de, o... No, vas seguramente a terminar consumiendo solo, con un plato adelante, en una habitación de una pensión, o donde hayas terminado, y en esa situación. Por eso es una enfermedad mental también, ¿no? Sí, claro. O sea, qué potente que es esta enfermedad y qué inteligente que es, ¿no? Es muy inteligente la enfermedad. Por eso hay que tener claro el concepto de que es una enfermedad de locura y de muerte. Porque si una persona que no es adicta habla con una persona no es adicta, habla con una persona adicta y le dice y ve que sabiendo la información, que sabiendo cómo termina, que si hace eso va a terminar en el horno, que va a perder todo, y esa persona teniendo la información lo hace igual, o sea, no estamos hablando de una cuestión de inteligencia, estamos hablando de una cuestión de terquedad, ¿no? Del poder de la enfermedad.
Sí, sí. Porque nunca va a pasar que va a ser diferente. Se Siempre apodera va a ser de igual. vos, ¿no? Te toma todo, te toma tu mente, es una enfermedad mental y después, ya después, lo que la enfermedad quiere es verte realmente muerto. No solo por el consumo, porque tengas la posibilidad o la chance de tener una sobredosis, las consecuencias de tu consumo. Te va llevando a lugares cada vez peores, más oscuros, y empiezas a pensar de manera que todo lo que hayas logrado en el proceso de recuperación, de equilibrio, de tranquilidad, de recuperar, en un segundo lo perdés todo. Porque la confianza en todos los ámbitos de la vida se construye, es una construcción. Es como el perdón es una construcción. Todas esas cuestiones se van construyendo. Claro. Entonces en un segundo lo perdés todo. Y acá viene también un poco el rol de las personas cercanas, laboral, familia, parejas, hijos, ¿no? Es como que es muy difícil de entender. Por eso yo recalco eso de que es muy importante la responsabilidad del adicto en esto y que una persona que está en un proceso de recuperación y recae, esa familia que está escuchando o esa pareja tiene que tener muy claro que esa persona fue adicta en recuperación, eligió consumir. Es muy importante este concepto. No es porque mira lo que me pasó, porque es empezar a volver a viejos patrones para justificar el consumo. Siempre es volver a justificar el consumo. Es la famosa que se dice, ¿qué querés que haga? ¿No? Claro. Mirá la que, ¿cómo no? O yo soy así. ¿Qué querés que haga? Viste que yo soy así, también nos pasa a todos, que cuando uno dice, bueno, yo soy así, cerrás la puerta a todo. Porque bueno, yo soy así, ya está. Entonces, no puedo ¿Te gusta o no te gusta? Ya está. Y bueno, y ahí es donde empiezan a ver todo este tipo de consecuencias de la recaída, que bueno, que tiene todo que ver con este proceso después de cambios internos y externos, ¿no? Porque volver a construir eso, por supuesto, es viable y es posible. Pata, ¿qué pasa? Perdón que te interrumpa. ¿Qué pasa con los que vos has mencionado, los codependientes, ¿no? En el caso de una recaída. Sí. ¿Qué tienen que hacer? Capaz que hay mucha gente escuchando del otro lado que dice, Pata, de verdad, mi hijo, mi pareja, qué sé yo, tuvo una recaída y no sé qué hacer cuando recae. ¿Qué hay que hacer? Bueno, está buenísimo. La persona que acompaña a un adicto, después de dicho esto, que es el adicto que es responsable de su recuperación y también es responsable de su recaída, la recaída puede ser tomado dentro del proceso de recuperación como válido o como una cuestión positiva si sirve, ¿no? A ver, si sirve para algo. ¿La recaída? La recaída sí. ¿Cómo puede ser? Yo, por ejemplo, cuando empecé a quedar limpio hace casi 11 años, a los 6 meses tuve una recaída. Y después con los años trabajando sobre eso me di cuenta que me la estaba anunciando, ¿no? Tenía una reserva con eso, venía preparando el caldo de cultivo, empecé a recuperar de a poco tu trabajo, tus amistades, y no sé cuánto. Y como es una enfermedad de obsesión y compulsión, me obsesioné, compulsioné, recaí. Enseguida volví a los grupos, ¿no? Y eso me permitió encajarme bien en el sentido, ¿no? Fue como un golpazo, un último golpazo dentro de la recuperación. ¿Fue la última vez que tuve? Sí. ¿La única vez? La única vez. La única vez que Sí, a los 6 meses. O sea, empecé, a los 6 meses. ¿Te duró cuánto? Y estuve como unos 10, 15 días. Ajá. 10, 15 días. ¿Y qué te hizo arrancar de vuelta primero a consumir y después qué te hizo arrancar de vuelta a los grupos? Consumir no tengo ni idea. Sí, una obsesión y compulsión. Ajá. Porque acá viene la parte que yo decía, ¿no? Yo tenía claro los costos y las consecuencias y pese a todo me obsesioné y consumí. Y el tema viene después, ¿no? Cuando te das cuenta de lo que estás haciendo o las consecuencias que tiene. ¿Qué te hizo clic? Para Y bueno, volver a primero los grupos? pila de compañeros que me ayudaron y pedir ayuda enseguida. Y volver enseguida a los grupos. Dijiste, no quiero automático, ni siquiera lo pensé. Ah. Hay como dos caminos. Ahora que se vaya al balde, se vaya a la cadena, Claro. Sigo o de enseguida largo. me meto. Claro. En mi caso fue así, tuve la suerte, ¿no? Lo recomendable es eso. Es ¿no? lo que se debe hacer. Apenas tenés la recaída, Es lo que decís, se debe pará. hacer. Es lo que se debe hacer y lo que te salva la vida, ¿no? Porque yo no sé qué pasa conmigo, qué pasa con un adicto que recae y que no sé si vuelve enseguida. Si no vuelves enseguida, después tu enfermedad te toma, estás tomado por tu enfermedad activa, ¿no? No olvidemos que es una enfermedad crónica y cuando uno está en consumo, está tomado por la enfermedad, gobierna la obsesión y la compulsión. Todo es eso, obsesión y compulsión. Eso de volver a los grupos, de volver a la atención y todo lo demás, puede ser cuando te están llegando los avisos o normalmente tenés que consumir y después decir, bueno, ahora me voy. Sí, los avisos lo ves después. Porque en verdad sos como, ¿cómo se dice? Un término bastante nuevo, engaña pichanga. Es así, es como un engaño, un autoengaño, porque es una enfermedad de autoengaño. Claro. Es una enfermedad muy compleja, ¿no? Donde uno mismo que se crea, si no está en recuperación y está en contacto con lo que va sintiendo y trabajando con uno, eso pasa.
hay gente que tiene muchos años limpia, muchísimos años limpia, no está en recuperación, no consumen, pero son unos locos sueltos. Claro. O sea, tu vida es un caos. Claro. O sea, ni siquiera consumís. Claro. O sea, sos un loco limpio. Más bien. O sea, por eso no solo es el consumo lo que dictamina que la enfermedad de la adicción esté activa, ¿no? Uno tiene que estar todo el tiempo viviendo la vida de una manera limpia, ¿no? Uh-huh. Lo que significa el concepto de limpia. Uh-huh. Porque también, en esto yo nombraba los síntomas, ¿no? Uno también empieza a ir a lugares donde no tiene que ir, a volver a lugares que no está bueno, a juntarse con gente que no está bueno. Uno ya cuando está en recuperación cambia su vida. Yo qué sé, yo ya está, Sí. no voy a un boliche. No cortás con un montón de cosas. No me voy a traer la cafetera al lado del baño un boliche de mala muerte a las 10 de la mañana. Claro. O sea, no voy a lugares pero por una cuestión que ya no me interesa, me aburre, Claro, no claro. genera en mí nada, ¿no? Claro. Y eso automáticamente cuando se empieza a preparar como una recaída, uno se da cuenta que empieza a frecuentar lugares, a quedarse hasta tarde en algún lugar, o va a lugares donde hay consumo. Eso depende de cada uno, ¿no? Yo me acuerdo cuando empecé a quedar limpio, no fui a un baile a no sé cuánto, hasta después de 2 años. Uh-huh. No podía. O escuchaba música electrónica y enseguida lo asociaba con eso. Entonces tampoco podía... uno tiene que ir viendo y Claro, midiendo viendo por qué camino vas. Sí, después sí, no tengo problema, o sea... O sea, eso te iba a preguntar, después de un tiempo, que supongo que será personal, capaz Sí, que es para uno es personal. 1 año, para otros son 3 años, Sí, para otros no llega es nunca. muy personal. ¿Cuándo uno puede empezar a retomar la vida social en la cual quizás haya otra gente, amigos tuyos, conocidos, que están consumiendo y vos te podés mantener al margen? Bueno, eso es muy personal. El tema del entorno y los cambios de las amistades, en verdad te das cuenta de varias cosas. Las amistades que vos tenías no eran amigos que vos frecuentabas, eran amigos de consumo. Claro. Si había una bolsa de por medio, hay amistad. ¿Pero no podía haber amigos igual? ¿Que No, tuvieran el mismo problema que vos? yo creo que el amigo que consume, para un adicto, Mm. no. Mm. No te juntás con gente que consume, ¿verdad? Evidentemente que no. O si consume, voy a un casamiento, voy a una fiesta, voy a no sé cuánta gente consumiendo. Yo personalmente no tengo ningún problema. No me junto con esa gente, está todo bien. Ojalá que tenga suerte y pueda salir de eso, pero en verdad es muy personal. Lo que sí creo que en este proceso personal que es de cada uno, algunos, muchos son taxistas, muchas personas trabajan en barras de boliche, muchos sean taxistas, no pueden ser más taxistas, pues la noche los taxistas, ¿no? O en cualquier ambiente que vos estés, siempre va a haber, o va a aparecer. El tema es lo que vos elegís hacer con eso, ¿no? Y cómo te juntás. Y naturalmente, por decirlo de alguna manera, va cambiando. Vos vas cambiando, volvés a tus amistades de toda la vida, no vas a lugares que antes ibas y ya no tenés por qué estar ahí. Te vas cuidando y te vas preservando de eso. Y después recuperás o adquirís nuevas amistades, gente que no consume, ¿no? Porque en verdad pasa por eso. No hay mucho que vos tengas que hacer una persona en consumo al lado tuyo. Yo no tengo mucho que hablar, en verdad. Todo bien, pero no me une nada a esa persona. Lo único que puedo darle mi ayuda, mi experiencia y contársela. Pero es el camino personal de cada uno. Por eso algunos quedan en el camino, otros se mantienen, otros vuelven y después tienen la suerte de volver. No hay como un patrón en esto, es muy personal, varía las historias de cada uno. Por eso el tocar fondo tiene que ver con el fondo personal de cada uno, ¿no? Mi fondo no es igual al del otro y Claro. no es igual al del otro. Cada uno, y el que no puede parar es porque evidentemente tiene reservas y porque no tocó su verdadero fondo. Y me ha tocado trabajar con gente que... Hay 3 terminales, ¿no? Cárceles, hospitales o la última que es la muerte misma, La ¿no? muerte. Y a veces el trabajar con pacientes en cárceles está en una terminal. Y está bueno aprovechar ese viaje y esa fuerza de que, bueno, tocó una terminal donde perdió su libertad, donde perdió absolutamente todo, básicamente, y ahí está bueno para empezar a recomponer, a empezar a funcionar de nuevamente, ¿no? Pata, por acá llega un WhatsApp de parte de Laura que Sí. dice, y los que pasan a ser adictos de medicamento, dice, ¿cómo se hace para que puedan limpiarse? Bueno, Uruguay es uno de los países que tiene más consumo de psicofármacos de Latinoamérica Sí. y es todo un tema, ¿no? Porque en verdad ahí, que también lo nombramos como al pasar en una de las columnas, el adicto, el cuerpo y la mente de un adicto no diferencia en qué tiene receta verde o no. El Claro. adicto quiere consumir. Y Claro. por eso pasa mucho eso, ¿no? Es una forma de tapar también. O sea, yo no estoy en contra, por supuesto, de que si el psiquiatra te receta 3 pastillas cada 6 horas, no son 6 cada 3, son 3 cada 6, Claro. ¿no? Porque el adicto también muchas veces
sobre todo en internaciones y eso, hay alguien que le da la medicación, porque, bueno, pasa en las cárceles, ¿no? Las canicas, claro. las famosas canicas, ¿no? Claro. Quieren estar dormidos todo el tiempo, fuera de acá todo el tiempo. Más bien. Que en definitiva es eso. Fuera ambiente. En definitiva es eso. Por eso hay que tener como, más allá de lo prescripto por el psiquiatra, yo qué sé, yo creo que es un camino. Yo me alegro pila cuando a veces tengo pacientes que van dejando como la medicación y van logrando, ¿no? Van logrando dejar la medicación de a poco, ¿no? Porque en verdad creo que la medicación es para un momento puntual, básicamente, y si vos lo vas acompañando de un proceso terapéutico, va como acompasándose y vas pudiendo bajar la medicación. Por supuesto en cada situación particular, pero Claro. pasa, por supuesto que sí. El adicto quiere consumir lo que sea. Más bien. Y ha consumido todo, ya ha Más probado bien. con después con la otra, para subir, para bajar. Bueno, hay quienes tienen esa adicción por el alcohol. Y también. Bueno, Bueno. sí, hemos hablado Da lo de mismo todas- vino, todas da las lo mismo, adicciones que hay. da lo mismo vino que whisky, Sí, que al final tienen alcohol de primos igual. Sí, claro. Obvio. Patá, muchísimas gracias por la columna. Por favor. Les recordamos, por supuesto, que la columna del Patá, como todas las entrevistas y columnas de Dato y Relato, van a quedar subidas en las próximas horas en nuestro canal de YouTube, que es Dato y Relato, justamente en YouTube, para que ustedes las puedan escuchar cuando quieran, las puedan ver, las puedan compartir cuando tengan ganas. Se nos fue rapidísimo la columna de hoy. Además ya tenemos al próximo invitado así en la radio esperándonos, pero yo quiero hablar para la próxima columna con el Pata de las devoluciones que han tenido de lo de 4 pesos de propina. Ah, bueno. ¿Puede ser? Divino. ¿Prometido? Bien. Absolutamente. Bien, lo hablamos la próxima. Vamos arriba. Chau.